Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de epidemiología de la neoplasia intraepitelial cervical. Cuando hablamos de NIC o hablamos de cáncer de cervix, siempre tenemos que hablar del virus. ¿Cuál virus? El virus del papiloma humano. ¿De acuerdo? Sabemos que es un virus de doble cadena, ya que tiene como target, como blanco, a los epitelios. Se encuentra ampliamente distribuido en vertebrados superiores y tiene cierta especificidad por algunas especies. De acuerdo, hay más de 200 tipos encontrados en animales y humanos. La tipificación y la detección de estos virus se basa en ADN, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un nuevo tipo, cuando hay más de 10% de variación. Cuando hablamos de un subtipo, cuando hay de 2 al 10% de variación. Y de un intratipo, cuando hay menos del 2% de variación. Entonces, esto me explica por qué. Si tomamos como ejemplo el PBH16, ¿por qué algunos PBH16 causan NIC y cáncer y por qué algunos PBH16 no causan NIC ni tampoco causan cáncer? ¿De acuerdo? Entonces, esto se debe a los intratipos de PBH. Esto actualmente está en estudio, pero es importante que entendamos que la explicación va por ahí. Bien, el número de PBH se ha asignado de acuerdo al orden secuencial por el cual fueron descubiertos. ¿De acuerdo? No existe ninguna relación con su filogenia. Las mutaciones y las recombinaciones son raras. Los virus son constantes. ¿Ya? Entonces, acá nos interesa entender que los PBH de alto riesgo, los PBH que causan cáncer, son los alfa genovirus del tipo 5, 6, 7 y 9. El PBH 18 es un alfa 7, el PBH 16 es un alfa 9. Es importante también entender que el virus tiene sus genes oncogénicos, ¿sí? Estos son L6, L7 y L5, que es el potenciador de estos dos primeros, ¿de acuerdo? Entonces, el ciclo infeccioso va a ser determinado por los genes tempranos, E1 y E2. El cambio citológico, el cambio nuclear va a ser causado por E7 y E8. Y E6 y E7. Bien, continuando entonces, el- tenemos virus que tienen afinidad cutánea y tenemos virus que tienen afinidad mucosa. Tenemos virus de alto riesgo y tenemos virus de bajo riesgo. De acuerdo, en general consideramos que los PBH de alto riesgo son alrededor de 14. Entendemos además que el PBH 16 y 18 son los PBHs que están asociados en un 70-80% a la presencia del NIC. ¿De acuerdo? Entendemos también que el riesgo de tener cáncer por PBH es entre 200 y 300 cuando tenemos al PBH 16 o 18 presentes. ¿De acuerdo? Entendemos también que en América del Sur el PBH más frecuente va a ser el PBH 16 y esto se va a repetir en todo el mundo. Existe una prevalencia de PBH en las mujeres. Entendemos que alrededor del 80% de las mujeres va a tener contacto con el PBH, ¿correcto? Entonces, el sistema inmunológico va a aclarar el PBH, lo va a eliminar. Y alrededor de los 30-35 años vamos a tener el grupo de PBH persistentes. ¿De acuerdo? Entonces,
La primera pregunta es, ¿quién causa cáncer? ¿El PBH de alto riesgo? La respuesta es, ¿todos los PBH de alto riesgo? No, el PBH de alto riesgo que me hace infección persistente. Ahora, la otra pregunta es, ¿todos los que hacen infección persistente van a hacer cáncer? La respuesta es, solo los PBH de alto riesgo que me hacen infección persistente y se integran al ADN del huésped. ¿De acuerdo? Esto va a cambiar la homeostasis intranuclear y el ADN va a empezar a mutar. ¿Por qué? Porque PBH va a través de sus genes E7, va a bloquear el gen RB. Esto va a condicionar una proliferación indiscriminada y a través de su gen E6 va a bloquear P53. ¿De acuerdo? P53 va a definir que una célula dañada entre a apoptosis. Entonces, si yo bloqueo P53, la célula se vuelve inmortal. Entonces, una célula que no muere y que prolifera indiscriminadamente me va a generar un tumor. Ya, eso se llama neoplasia. Entendamos también, entendamos también que PBH va a causar cáncer y este cáncer va a ser una complicación rara de esta infección. ¿De acuerdo? Menos del 1% de las infecciones por PBH va a terminar en cáncer de cervix. Entonces, veamos. El PBH, al momento del inicio del acto sexual, va a ingresar al cervix, al epitelio cervical. Una vez que ingresa al epitelio cervical a través de una disrupción, va a infectar la capa basal de células, ¿verdad? Del epitelio estratificado. Esto va a condicionar una proliferación y una pérdida de la maduración cervical. ¿Correcto? Una vez que el virus termina su ciclo de replicación, va a liberar viriones. Al liberar viriones, el sistema inmunológico, la célula presentadora de antígenos, va a coger estos viriones y los va a presentar al sistema inmunológico y esto va a condicionar la eliminación de estas células dañadas, infectadas. Pero algunas veces estos virus no rompen la célula, no liberan viriones que causan cambios nucleares. Y esto genera proliferación y producción de un tumor. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo lo que hemos dicho, es la infección persistente la que nos debe de preocupar. Por esa razón es que las pruebas de tamizaje con el virus, una vez que lo identifican, hacen un seguimiento a 12 y a 24 meses para demostrar que el virus es una infección transitoria o es una infección persistente. ¿De acuerdo? Y en base a este entendimiento es que definimos qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Por esa razón es que vacunamos a niñas para prevenir infección por PBH. Por esa razón es que las lesiones de bajo grado, que generalmente regresionan, las vigilamos. Es por eso que las lesiones de alto grado, que ya tienen mayor riesgo de progresión a cáncer, las tratamos. ¿De acuerdo? Y es por eso que nos esforzamos para evitar que estas lesiones lleguen a ser cáncer. ¿De acuerdo? Entonces les decía, el epitelio cervical va a madurar, las células basales van a ir adelgazándose, alargándose. En el estrato espinoso ya vamos a tener un núcleo picnótico y en el estrato córneo ya no tenemos núcleo. ¿De acuerdo? Esto es un proceso de degeneración, un proceso de maduración. Cuando el virus infecta la célula, estas células basales ya no van a madurar. Se pierde esta secuencia de maduración. Entonces, voy a tener células basales que van a estar
en el estrato parabasal, por ejemplo. Y esto se va a llamar lesión de bajo grado. O voy a tener células basales que ya están hasta el estrato granuloso. Esto se va a llamar lesión de alto grado, NIC2. O puedo tener células basales que llegan hasta el estrato espinoso o el estrato córneo. Y esto se va a llamar NIC3. ¿De acuerdo? Entonces, por definición, ¿qué es el NIC? Es una alteración de la maduración del epitelio cervical. ¿Correcto? Entonces, continuemos.